En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coopmam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras. Hoy es 16 de febrero y bueno, colocados a la mitad de la semana, pero un día que tiene una efeméride que nosotros no debemos olvidar. Porque un día como hoy fue asesinado Francisco Alberto Camaño de Ño. Sí, señor, ese militar que nació para escribir páginas gloriosas aquí en nuestra República Dominicana y que nosotros no debemos olvidar. Ocupó la presidencia de la República después de haber asumido con la gallardía que lo hizo en 1965, cuando Estados Unidos, frente a los acontecimientos ocurridos aquí en el país y el desenlace que tuvo República Dominicana después del derrocamiento de Juan Bosch, suponían y pensaban que en apenas 2 semanas podrían hacer una irrupción, ¿no? Y dejar todo en la lógica de ellos, el orden establecido. Por supuesto que no contaban con un hombre de la estirpe y de la gallardía y de la responsabilidad de Francisco Alberto Camaño de Ño. Y eso que era o sería una hazaña que supuestamente en apenas 2 semanas podrían terminar esos 42 marines en un acontecimiento que creo no tiene precedentes en América Latina, en los acontecimientos de República Dominicana en 1965, con las luchas que dirigió y con el enfrentamiento que tuvo Francisco Alberto frente a las tropas interventoras, que lo catapultó, señores, lo catapultó para la historia en la conciencia de todos los dominicanos y las dominicanas. Eso ocurrió aquí en 1965 y después en 1973 para seguir combatiendo las hordas de esa postdictadura que encarnó y que dirigió y presidió Joaquín Balaguer con sus gorilas militares, muchos de ellos que después murieron tranquilamente en sus camas, para un hombre para el que no había cárceles, como había dicho el propio Balaguer en ese momento. Bueno, pues toda la hazaña recayó sobre Francisco Alberto para elevar simplemente su figura y convertirlo en el héroe que es hoy. El 27 en 1973, Camaño, junto a un grupo de hombres también con una gran dimensión, desembarcó en Caracoles. Y desembarcó en Caracoles precisamente con 8 hombres ahí para iniciar ese frente guerrillero contra el gobierno de Joaquín Balaguer. Un día como hoy fue asesinado y un día como hoy también se elevó por siempre la vida, la hazaña en la conciencia de los dominicanos de Francisco Alberto Camaño de Ño. Por eso, cada 16 de febrero es imposible olvidar a este hombre que nacido un 11 de junio, que no llegaba a los 35 años de edad. Tenemos que recordarlo y tenemos que recordarlo como lo que fue, un héroe al que todavía está pendiente que paguen sus culpas los responsables de ese vil asesinato frente a la valentía de Camaño y de sus hombres para tratar de cambiar todo el estado de zozobra, de represión que vivió la República Dominicana desde el ascenso al poder del expresidente Joaquín Balaguer. Hoy nosotros también lo recordamos y hoy, por supuesto, rendimos tributo a Francisco Alberto Camaño de Ño. Hoy en momentos en el que también República Dominicana, aunque con procesos diferentes, vive situaciones bastante complejas en un proceso democrático que tiene tantas falencias, que tiene tantas faltas,
¿m? Que está todavía por completarse y por cumplir, para que los dominicanos y las dominicanas podamos tener una vida digna, como yo pienso que se merece todos y cada uno de los ciudadanos de este país. Esa noticia y esa efeméride del día creo que tenemos que reivindicarla. Una información de corte internacional que por supuesto vale la pena destacar y vale la pena bueno, pues analizar, comentar, y desde ayer lo hicimos, y fue el expresidente de Honduras cómo fue apresado. Y tenemos que recordar estos acontecimientos porque pensamos que más de un expresidente debería de tener sus barbas en remojo. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, con 8 años en la presidencia de la República, en un proceso en el que estuvo matizado por una gran estafa en términos electorales, con denuncias a nivel internacional sobre un proceso en el que tanto Estados Unidos como la OEA legitimaron cuando andaban bastante apresurados y preocupados por lo que ocurría en otros países, sin que lo que ocurrió ahí en Honduras fuera de esa misma dimensión. Y bueno, fue legitimado ese proceso con todas las pifias con las que transcurrieron. Y precisamente, ironías de la vida, hoy es precisamente Estados Unidos quien se ha llevado apresado, que no es el primer presidente latinoamericano, pero sí es el primero que es extraditado en las condiciones en que fue extraditado, esposado, pero además encadenado, que supongo que es parte de la expresión del rechazo de los hondureños hacia lo que fue esa gestión de Orlando Hernández, que suponemos que por supuesto hizo todas las travesuras que hizo en ese país tan empobrecido. Creo que es el tercer país más pobre de América Latina, precisamente apostando a esa legitimación de lo que fue el proceso electoral en ese momento. Y bueno, primero fue su hermano, que está condenado a cadena perpetua por narcotráfico, señores, y entre todo un prontuario de acusaciones, muy a pesar de haberse ido a trincherar, parecido al presidente de República Dominicana, al Parlacén, que si bien es cierto, bueno, es algo que se da de manera natural y legítima para todos los expresidentes, en algunos casos en los que, y nosotros aquí sobradas razones teníamos para suponer que algunas cuentas tendrían que pagar, aunque no en la dimensión que el expresidente de Honduras, pero sí con muchas acusaciones de corrupción, por lo menos de personas del entorno al expresidente, en este caso de República Dominicana, Danilo Medina, del que tendría que por lo menos aclarar, ¿no?, muchos de los casos que se han estado investigando, porque por supuesto que no todos los días tú te encuentras con un expresidente que después de los escándalos extraordinarios que tocaron a varios países de América Latina, como fue el escándalo de Odebrecht, Danilo Medina, nuestro expresidente, fue, yo creo que de los pocos que admitió haber negociado con Odebrecht, y me refiero al caso de Punta Catalina, en momentos en que se había decidido que lo que se iba a invertir para esa obra eran 2.040 millones, y el propio presidente de la República negoció de manera directa con Odebrecht para que luego fuera dejada en los 1.945, que después se subieron a los niveles que todavía nosotros no conocemos, con 5 de sus hermanos presos acusados de corrupción, con su jefe de seguridad preso acusado de corrupción, con su procurador general de la República acusado de corrupción. Bueno, pues algunas cuentas suponíamos que tenía que dar el expresidente de la República, y es de los que suponemos que su barba debía estar en remojo, por lo menos para explicar, aunque no hay un expediente que se le haya instrumentado. Pero claro, bajo la responsabilidad que implica estar al frente de la administración pública, gente tan cercana a tu entorno, con escándalos de corrupción tan exorbitantes en un proceso de 20 años de gestión del gobierno del PLD, 8 de estos
recayeron sobre el expresidente Medina. Y por supuesto una irrupción de la gente en marcha cívica con marcha verde, pidiendo cese de corrupción y de impunidad. Pero ahí está, esa es una experiencia que nosotros esperamos que se vean en el espejo muchos presidentes o expresidentes latinoamericanos, y en ese espejo deben verse también muchos de los que aquí, si bien es cierto, no se ha hablado de ningún presidente señalado y vinculado de manera directa a todo el tema del narcotráfico, muchos sabemos que los escándalos por narcotráfico que aquí se han desatado, el último por supuesto fue el caso del abusador, pero una mirada hacia atrás nos lleva a lo que fue el caso Solano, lo que fue el caso de Paya, lo que fue el caso de Quirino Ernesto Castillo, lo que fue el caso de Arturo del Tiempo, tantos casos escandalosos de los que finalmente no se llegó a una investigación que estableciera responsabilidades, cuando todos sabemos que eso solo era posible que ocurriera con los vínculos de sectores de poder que trascendían incluso a lo puramente militar. Entonces, la reflexión es válida respecto al tema del apresamiento del expresidente de Honduras, que ayer, bueno, a petición de Estados Unidos fue apresado en la capital hondureña, en Tegucigalpa. Él y sus asociados con vínculos del narcotráfico, de los que se le imputan junto a su hermano, que se suponía tenía vínculos con redes también del crimen organizado, de bandas organizadas en México. Esa y otras expresiones de los acontecimientos de América Latina nos hace pensar, señores, que más de uno debería tener su barba en remojo y debería de verse en ese espejo de lo que es desvirtuar, servir o ser un servidor público desde el Estado. Vamos a agradecerles, señores, que le den like a esta transmisión si les ha gustado. Vamos a pedirle que la compartan, que los que no se han suscrito que lo hagan, por supuesto, también a patreon.com/Soy Ivonne Ferreras, y agradecer como siempre a Sardinas Di Mari, a la cooperativa Mamoncito y sobre todo a ustedes que nos dan seguimiento cada día a través de esta transmisión. Soy Ivonne Ferreras.